Buenas noches. ¿Cómo están? Dios es bueno, ¿verdad? Yo siempre ando cargando libros, papeles, pero Dios es bueno, de verdad que sí. En esta linda noche continuaremos con el estudio del discipulado y hoy estaremos estudiando un tema muy especial, un tema con el cual nos identificamos y además de eso expresamos cada vez que lo practicamos nuestra fe profunda en Dios y a la vez se convierte en una declaración de nuestra creencia en Dios. Y me refiero al tema de la oración. ¿Cuántos aquí oran? Amén. ¿Les gusta orar? Hoy el Señor nos va a hablar bajo este tema y estoy seguro que vamos a, revisando el estudio y analizando el tema, de verdad que es una gran bendición. Así que oremos un minuto. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa noche que nos has dado. Gracias porque estás con nosotros, porque siempre, Señor, nos bendice, siempre nos cuida, nos guarda, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que tu mano está sobre nosotros, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que en todo momento caminas con nosotros. Y que a pesar de todas estas noticias que cubren el mundo entero, Señor, con respecto a este virus y todo esto, sabemos que dice tu palabra que no tendremos temor de malas noticias y que ninguna peste se acercará a nosotros. Y sabemos que tú estás con nosotros y que nos bendices y nos guardas, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas en esta linda noche y que puedas llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y que esta noche salgamos diferentes de este lugar con deseos, Señor, de orar, de poder conversar contigo, de acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de la oración. La oración, más que enseñarla, hay que practicarla. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús en una ocasión y le dijeron, enséñanos a orar. Y fue cuando Jesús les dijo, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solo en el arranque se demuestra a quién le debemos de orar. Y hoy en día la mayoría de religiones, más que orar, que es conversar con Dios, orar, que es una forma de presentar nuestra adoración, orar, que es una manera de presentar nuestras necesidades, así como también es una manera de recibir instrucciones de parte de Dios. La mayoría de religiones lo que hacen es rezar. O sea, repetir y repetir versos escritos de otras personas, versos de sus libros sagrados, pero no oran, no expresan lo que hay en sus corazones, dirigiéndose como nosotros a un Dios vivo. Usted y yo en nuestras oraciones utilizamos la Biblia no para repetirla sin sentido, sino que utilizamos la Biblia para citarla como la palabra poderosa de Dios para fortalecer nuestra oración, una oración que es dirigida al Padre Celestial, que es dirigida al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos. Ahora, escuche esto, los musulmanes en el islamismo rezan y hacen 5 veces al día esa oración o ese rezo, en especial en dirección a la Meca. Los budistas también rezan, recitan mantras, en especial hacen sus oraciones en sus templos delante de Buda. En el judaísmo también rezan 3 oraciones al día, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. En el hinduismo también acostumbran rezar y tienen que dirigir sus rezos a uno de sus miles de dioses y lo hacen 3 veces al día. Ahora, en el cristianismo, millones que dicen ser cristianos, más que orar, lo que hacen es rezar también. Y lo hacen religiosamente. Y millones dirigen esos rezos a santos, otros a María, a papas, a personajes
canonizados que supuestamente escuchan sus rezos, y eso es totalmente antibíblico. Y digo que es antibíblico porque Jesús enseñó a dirigir nuestra oración al Padre Celestial cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si Jesús hubiera querido que le pidiéramos a otro personaje, fuera a Moisés o fuera a Elías o fuera a Juan el Bautista, lo hubiera enseñado en ese momento, pero no lo hizo. Los discípulos lo hubieran enseñado, pero no lo hicieron. La iglesia primitiva hubiera enseñado también eso, pero no lo hicieron. Nadie enseñó una doctrina que no fuera la de orar, dirigiendo nuestra oración al Padre Celestial. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿quién es el único que puede interceder por nosotros en el cielo? Solo Cristo. Pero ahora, vamos a la realidad. Aunque usted y yo seguimos a un Dios vivo, al Dios que está sobre todos los dioses y sobre todas las religiones, nosotros no oramos como los hindúes, tampoco oramos como los musulmanes, 3 o 5 o 6 veces al día. ¿Sabe cuánto tiempo oramos los cristianos? En la encuesta que nos mencionaba nuestro pastor José Miguel al principio de la serie del discipulado, dice que según las últimas estadísticas, el cristiano normal ora entre 1 y 7 minutos al día. Entre 1 y 7 minutos. Además, Daniel Henderson hizo algunas investigaciones recientes y descubrió las siguientes estadísticas en relación con los cristianos en la oración. Por ejemplo, una persona normal vive 77 años, eso equivale a 28,000 días, 670,000 horas, 40 millones de minutos, y durante toda su vida pasa su tiempo haciendo lo siguiente. La persona normal gasta 24 minutos al día vistiéndose. 24 minutos. Esto equivale a 13 horas al mes, 7 días al año, 1 año en la vida. La persona normal pasa 40 minutos al día en el teléfono. Eso equivale a 20 horas al mes, 10 días al año y 2 años en la vida. La persona normal gasta 1 hora al día en el baño. Esto equivale a 30 horas al mes, 15 días al año y 3 años en la vida. La persona normal pasa 3 horas al día viendo televisión. Esto equivale a 90 horas al mes, 45 días al año o 9 horas o 9 años en la vida. 9 años viendo televisión. En el caso de los cristianos, el cristiano normal gasta menos de 10 minutos al día en la oración. Esto equivale a menos de 6 horas al mes, 3 días al año o 7 meses en la vida. Y después nos preguntamos, ¿por qué somos tan débiles en los caminos de la vida? ¿Y por qué el enemigo toma tantas ventajas en nosotros y nos ataca y al final se sale con la suya y salimos heridos? La respuesta es, porque nos hemos alejado de la fuente de vida que viene a través de la oración a Dios. Por eso es que tanta gente anda en derrota. Por eso es que tanta gente anda en tantos problemas, porque están desconectados totalmente de la fuente que es Cristo Jesús. Y piensen esto, qué tragedia que la oración, que debe ser la prioridad más importante de los cristianos, tenga tan poca prioridad y tan poca atención. Mire, los cristianos tienen tiempo para hablar por teléfono 40 minutos al día, mirar televisión 3 horas al día, y no me imagino cuántas horas pueden estar viendo series de Netflix y navegando por las redes sociales, y solo pueden orar 10 minutos al día. Y eso es lo que más oran, porque algunos nada más hacen, gracias Señor por este día, y cuando se van a acostar, gracias Señor, si es que se acuerdan y no quedaron dormidos. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Solo hay una explicación. La oración no es importante para ellos.
No es una prioridad para sus vidas. No quieren reconocer a Dios como su fuente de vida. Ahora, imagine cómo se puede sentir Dios. Más cuando lo buscas solo para que te resuelva problemas. La mayoría de personas solo oran cuando tienen un problema. O sea, siguen viendo a Dios como el genio de la lámpara, que nada más lo llamo cuando necesito que me resuelva un problema. Qué vergüenza, ¿verdad? Para muchos cristianos, lo que están comunicando con este mensaje es que Dios vale menos que la televisión, que Dios vale menos que su celular, que Dios vale menos que las redes sociales y que de cualquier otra actividad en el día. Y creo que hoy, en esta noche, Dios nos está confrontando bien fuerte. Si usted se sintió mal por lo que estoy diciendo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es bueno, bueno. Porque quiere decir que muchos de nosotros pertenecemos a las estadísticas que acabamos de leer. Algo más inquietante que se describió en otro estudio reciente, revela que el cristiano normal ora solo unos minutos al día. Al parecer, las oraciones se han transformado en tweets de Dios. Tweets. Oiga lo que dice Deborah Bexman, cita a Nathan Schultz diciendo lo siguiente: mi temor es que esta generación se ha perdido de ser guerreros de oración y nos hemos convertido en una generación de gratificación instantánea. Un tweet en Twitter es de 140 caracteres y al orar puede ser igual de corto. Aquí están algunos números que le harán temblar. En el sitio web de los bautistas dice que el cristiano normal ora 1 minuto al día y el pastor normal ora 5 minutos al día. Oramos 4 más que usted. Que Dios tenga misericordia, dice, de nosotros por la poca devoción que demostramos al soberano del universo. No es de extrañar que nuestro país esté cayendo lejos de Dios. Y creo que hasta este punto estamos ya bien conmovidos, ya estamos bien avergonzados con nuestra falta de oración en esta noche. Pero quiero decirle algo en esta noche: tranquilo. Dígale que está a su lado: tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, porque hay unos que están así como, ay Dios mío, ¿cómo lo confronta esto? Pero tranquilo, ¿por qué le digo tranquilo? Porque usted, como un buen discípulo de Jesús, usted y yo estamos viniendo aquí los miércoles porque queremos aprender a ser buenos discípulos y porque queremos aprender a enseñar a otros a ser buenos discípulos. Entonces, como buenos discípulos, estamos en el mejor lugar para corregir esas estadísticas en nuestra vida y empezar a orar todos los días, a toda hora, en todo lugar. Por eso es que usted y yo somos discípulos, porque estamos dispuestos a aprender y estamos dispuestos a obedecer. Amén. Estamos dispuestos a obedecer. Yo oigo estas cosas, oigo estas estadísticas, pero yo digo, a partir de hoy yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque hace unas semanas atrás tal vez no era muy obediente, pero dijimos, ahora vamos a ser obedientes. Hace unas semanas atrás tal vez decíamos, o el miércoles pasado, no permanezco mucho en Dios, pero he estado permaneciendo en Dios. Y hoy, a partir de hoy, usted va a decir, tal vez no está orando mucho, pero ahora voy a orar mucho. Amén. Porque cómo nos cuesta orar, ¿verdad que sí? Es que es difícil, y nos cuesta orar. Pero Dios nos va a dar hoy las herramientas para que usted y yo oremos. Que cuando usted llegue y se siente ahí en el comedor en su trabajo, donde quiera que usted trabaje, si tiene que trabajar con mucha gente o en un restaurante, no haga como hace la gente, ¿verdad? Que el cristiano normal que llega y se sienta y en lugar de orar, Señor, gracias por estos alimentos, lo que hace es tirar la servilleta y Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Sí, no, usted tiene que orar, tranquilo. Estás orándole al Dios de los cielos. Mire cómo está el mundo está temblando por un virus. Y muchos hasta ahora se están acordando que existe un Dios en el cielo, por un virus.
¿Qué va a pasar cuando se desaten muchas cosas más que vienen? Porque la Biblia nos habla de pestes. Esto es normal. En los últimos días oiráis de guerras, y lo hemos oído, rumores de guerras, de hambres, de pestes. Esto es parte de eso. Pero hoy no vamos a hablar de Apocalipsis, otro día. Así que vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Mary Fairchild, la oración, dice lo siguiente: la oración no es una práctica misteriosa reservada solo para pastores y religiosos devotos. La oración es simplemente comunicarse con Dios, escuchar y hablar con Él. Los creyentes pueden orar desde el corazón, libremente, espontáneamente y en sus propias palabras. Andrew Murray dice lo siguiente: la oración no es un monólogo, sino un diálogo. La voz de Dios es la parte más esencial. El escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad de que Él escucha la mía. Así que la oración no es un ritual, no es un asunto de reglas, de protocolos. Es algo simple. Solo debemos orar, solo debemos abrir la boca. Ahora alguien pregunte, ¿cómo oro? La Biblia nos menciona, puede usted orar de rodillas, puede usted orar postrado, puede orar de pie, puede orar acostado, puede orar mientras va manejando, pero no cierre los ojos. Puede orar de muchas maneras. Lo importante es que oremos. Eso es lo importante, que usted y yo oremos, que hablemos con Dios. Aquí lo está diciendo, solo hablar con Dios, hablar con Dios. ¿Cómo le ora usted a Dios cuando tiene una gran necesidad? Con esa pasión, ¿verdad? Señor. Bueno, de la misma manera, cuando estás viviendo una vida normal, tranquila, de la misma manera, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por lo que me das. Cuando vas manejando, gracias por mi trabajo, gracias por esto, gracias por lo otro. Hable con Dios todo el día. Por eso dice la palabra, orad sin cesar, no sin César, sin cesar. O sea, continuamente, ore continuamente. A través de la oración también podemos ser honestos con Dios, podemos ser abiertos, podemos expresar nuestras frustraciones, los problemas, las alegrías, las tristezas, todo lo podemos expresar porque Dios es nuestro amigo. La palabra nos presenta a Dios como nuestro amigo, nos presenta a Dios como nuestro Señor, nos presenta a nuestro Dios como nuestro Padre. Entonces podemos llegar a Él como hijos, con esa confianza. Señor, mira, estoy pasando por esto. Y no hacer como mucha gente que dice, yo me enojé con Dios. ¿Cómo se va a enojar usted con Dios? Si es soberano. Si hay algo difícil y grandísimo en lo que estás pasando, algún propósito tiene Dios para tu vida con ese asunto que estás pasando, entonces ora. Clama a Él, ora a Él y Dios te va a dar la certeza de lo que está pasando, te va a ayudar, te va a dar esa paz. La oración también debe ser sencilla, pero sus efectos, aunque es sencilla, es poderosa. Aunque es solamente unas palabras que usted diga, es poderosa porque puede cambiar tu vida. La oración nos conecta con el soberano Dios todopoderoso, gobernante, dueño y rey. Ahora, la importancia de la oración en el discipulado. A lo largo de la Biblia, la oración es tan importante que se menciona unas 316 veces y era una característica clave de los hombres y las mujeres piadosas. Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, afirma que de todas las disciplinas espirituales, la oración es la más central porque nos inicia en la perpetua comunión con el Padre. Así que disciplinas espirituales, orar, ayunar, vigilar, todas esas disciplinas, la oración es una de las más importantes. Así que tomando estas palabras, vamos a analizar brevemente la oración de Jesús. A diferencia de los cristianos, o a diferencia del cristiano normal, que ora alrededor de 1 a 7 minutos al día, la oración en toda la Biblia es vista como el foco central de la vida. Cristo es nuestro gran ejemplo en la oración. Y la oración para él era tan importante que oraba regularmente y en muchas ocasiones dice que él se apartaba para pasar un tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, Mateo nos relata que Jesús subía a los montes a orar. Así que después del gran milagro de la alimentación a los 5,000,
Dice que despidió a la multitud y nos dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que él oraba continuamente. Otro punto, Jesús también, a pesar de sus ocupaciones, hacía tiempo por la mañana para orar. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es importante que usted ore aquí en la iglesia, es importante orar en todo tiempo, pero es también muy importante que usted saque un tiempo a solas para orar con Dios. Que saque usted un lugar de su casa. Yo tengo un sillón ahí sabroso que se llama el Monte Sinaí. Ese es el nombre del sillón. Yo no sé si usted le pone nombre a los muebles, pero ese sillón se llama Monte Sinaí. Y cuando yo oro, es en el Monte Sinaí donde yo oro. Y yo llego ahí y ahí es donde yo me concentro y clamo a Dios, en el Monte Sinaí. Usted puede tener un cuartito especial como cuarto de guerra. ¿Cuántos han visto la película de Cuarto de Guerra? Igual así, un cuartito, usted se mete ahí o en un rincón de su casa, donde quiera. Otros les gusta orar en el patio, donde pueda ver hacia el cielo, donde usted desee. Pero lo importante es que tengas un lugar específico donde usted diga, yo voy a tener ahí un encuentro con Dios. Voy a tener ahí un encuentro con Dios todos los días en algún momento. También la Biblia nos dice que Jesús oró para elegir a los 12 discípulos. Pasó toda una noche en oración para buscar la voluntad del Padre. Dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, la tarea de escoger a los discípulos no fue muy fácil. Escoger a aquellos discípulos, miren, la congregación de Jesús era una congregación bien difícil. Él tenía a un Mateo el publicano. ¿Sabe qué era Mateo el publicano? En otro de los evangelios dice que era Mateo el cananista. ¿Sabe quién era Mateo el publicano? Uno que cobraba los impuestos al pueblo para sacarles una tajada más, darle a Roma su parte y él dejarse parte de aquella tajada. Entonces, esa era una persona muy difícil. Pero también en la congregación de Jesús, de los que llamó después de aquella oración, había un Simón el Celote. Simón el Celote servía en un grupo que eran los celotes, que era lo que podríamos llamar hoy en día un revolucionario. O sea, mientras que Mateo el publicano era un vendepatria, sí, era un vendepatria, por otro lado, Simón el Celote era un ¿qué? Era un guerrillero, un revolucionario. Solo imagínense cuando llegaban al culto a estar con Jesús, cuando se veía Mateo y Simón el Celote. Un vendepatria y el otro un revolucionario. Seguro se querían matar, quería cortarle la cabeza. Pero también en la congregación de Jesús había un Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo. Y seguramente Judas, cuando se reunían, seguro él pasaba dándole vueltas a la cabeza, tratando de ver cómo podía persuadir a Jesús para que así como multiplicó el pan, pudiera multiplicar el dinero también. Sí, y eso mismo pensaba Simón el Celote. Así como Jesús multiplicó los panes, de la misma manera puede multiplicar armas para poder ir a atacar a Roma. Así que aquella decisión era una decisión bien difícil, pero él oró y Dios le indicó cuáles eran esas personas. Sabemos que uno de ellos fue el que falló. Ahora, si usted lo piensa bien, si Judas Iscariote no se hubiera ahorcado, ¿hubiera tenido perdón de Dios? ¿Perdón de Jesús? Claro. Pero él fue y se ahorcó. Porque después vemos a los demás discípulos que también huyeron, que también lo negaron, pero después todos regresan. Y más bien en la historia cuenta cómo cada uno de ellos murió por amor a Cristo. Murió por predicar ese evangelio. Murieron dando sus vidas por el Señor. Así que orar para una situación tan difícil como esa es muy importante. Usted y yo también, cuando vamos a tomar decisiones, a orar.
Tomar grandes decisiones significa grandes oraciones. Tener grandes sueños significa tener grandes oraciones también. Tienen que estar adornadas con gran oración. Otro punto importante, Jesús luego les enseñó la importancia de la oración a sus discípulos. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Orar siempre y no desmayar. De hecho, yo toqué eso, ¿no? Lucas 4, Lucas 18. Ok, ahí está, 18:1. Ok. Se refirió Jesús a la importancia de la oración. De hecho, en una parábola dice que habla en una parábola de aquel hombre que le llegaron visitas en la noche y se fue a la casa de un amigo porque él no tenía alimento para darle a su amigo y se fue a la otra casa de su amigo y cuando llegó dice que llamó pidiendo que lo ayudaran, pidiéndole pan, pero el amigo respondió desde adentro, ya estamos durmiendo, ya estamos durmiendo. ¿Cómo se te ocurre venir a esta hora si ya estamos durmiendo? Ahora, cuando uno oye eso, uno dice, pero ¿qué le costaba nada más levantarse de la cama, ir y abrir la puerta y decirle, sí, ¿en qué te puedo servir? Pero en ese tiempo, cuando decía, ya estamos durmiendo, era porque todos dormían así en el suelo, y entonces el papá estaba aquí, la mamá estaba aquí y los hijos en medio, los pequeñitos. Así que decir que tenía que levantarse significaba que tenía que pasar casi encima de todo el mundo y despertar a todo el mundo. Sin embargo, él continuó diciendo, por favor, ayúdame. Al final, él viene, le abre, le da lo que tiene que darle pan o algo así y se lo lleva al otro amigo. Y esa parábola lo que está enseñando es la insistencia que usted y yo debemos tener, importante a la hora de que usted y yo oremos al Señor. Seamos insistentes en este tipo de ejemplos, seamos insistentes con Dios, Señor, y oremos clamando por algo y concéntrese y enfóquese en esa idea, porque tarde o temprano Dios te va a responder siempre y cuando esté bajo su voluntad. Amén. Bajo su voluntad. Porque alguien puede venir diciendo, es que el Señor me dijo tal cosa y resulta que no está sucediendo. Bueno, es que la palabra de Él, la autoridad de Él está sobre cualquier promesa que alguien pueda haberte llegado a decir de parte de Dios. Eso está claro. Entonces la voluntad está sobre todo, está la voluntad de Dios. Así que creemos que Dios nos va a responder y lo hacemos. También Cristo también venció la tentación y enseñó a sus discípulos cómo hacer lo mismo con la oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí recordamos lo que estudiamos la semana pasada del hombre natural y el hombre espiritual. La oración nos va a ayudar a estar fuertes ante la tentación en el hombre espiritual, a estar atentos, a ser sabios, a pensar bien lo que vamos a hacer para no pecar. Amén. Y un último ejemplo que nos da el Señor, Jesús oró también por sus discípulos y por nosotros también. Usted puede apuntar este texto por ahí, Juan capítulo 17, y cuando pueda, lea en su casa Juan capítulo 17. Y en Juan capítulo 17 encontramos a Jesús orando por sus discípulos, pero también ora por nosotros. Yo te pido por ellos, pero también por los que vendrán después de ellos. ¿Y quiénes hemos venido después de los discípulos? Nosotros. Ese día estaba Jesús intercediendo por nosotros. Luego tenemos, importante, los apóstoles y la oración. Siguiendo el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas sobre la importancia de la oración, los apóstoles, la iglesia primitiva, dice que también oraban constantemente. Tiempo después de la resurrección, o poco después de la resurrección, los discípulos continuaron la oración. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Permanecían constantemente en la oración.
Después de que la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia primitiva se dedicaba a la oración. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, y en las oraciones. Vea que la oración es una doctrina que va arraigada en la palabra para llegar hasta nosotros hoy en día. El hombre cojo, ¿se acuerdan del hombre cojo cuando llegó Pedro y Juan que oraron? Que estaba aquel hombre cojo ahí sano a la orilla del templo. Dice que ellos oraron y él sanó. Eso fue el resultado de ir al templo a orar. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 3 verso 1. El resultado de ir al templo a orar. Y me gusta porque cuando ellos llegaron, no sé cuántas veces vieron a aquel hombre cojo, pero cuando ellos llegaron y lo ven, dicen que él pidió dinero y él dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo les doy. ¿Qué era lo que ellos tenían? ¿Qué tenían? Poder. Porque en Hechos, ¿qué fue lo que dijo? Vayan al aposento alto y ahí recibirán el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó con su Espíritu Santo. Por eso ahora ellos podían decir, lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Tengo poder. ¿Qué tengo? Tengo unción. Tengo el poder de Dios para decirte, levántate y camina. Y él se levantó y caminó. Por eso es que usted y yo también tenemos que tener esa misma autoridad, esa misma fuerza como lo predicamos el domingo, esa exucia, esa autoridad, ese dúnamos, ese poder. Es lo mismo que predicamos el fin de semana. Usted y yo tenemos esa autoridad a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que vemos a la iglesia primitiva constantemente orando y orando. La oración es importante también para el ministerio. Por eso se convirtió en una prioridad para los ancianos de la iglesia primitiva. Ahora, cuando hablamos del ministerio, ¿usted está claro lo que significa para el ministerio cuando decimos eso? ¿Está claro con eso? Usted y yo hemos sido llamados. Hay un llamado general. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, eso que hemos venido hablando en todos estos estudios, eso es un llamado general. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado general. El de ir y predicar, el de dar testimonio, el de invitar a la gente a la iglesia, el de dar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también, dice la Biblia en otro momento que estaba Pablo y Bernabé y estaban ahí orando, todos estaban orando. Y dice que de repente vino el Espíritu de Dios y habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Aparte del llamado general, ahora el Espíritu Santo estaba haciendo un llamado específico. Y el llamado específico que está diciendo es, ahora te aparto para que trabajes para mí, para que hagas la obra para mí. Y a partir de ese momento ellos salieron y comenzaron a predicar y fueron a otros lugares a predicar la palabra de Dios constantemente en un ministerio que podríamos decir apostólico, porque Pablo levantaba iglesias por todo lugar donde él iba. Entonces usted y yo hoy tenemos un llamado general, pero un día de estos puede venir el Señor y hacerte un llamado específico. ¿Y qué es un llamado específico? Que Dios te diga, te quiero ahora trabajando en un liderazgo, te quiero trabajando en algo específico, como nosotros en un pastorado, etcétera, etcétera. Eso es un llamado de Dios. El pastorado no es algo que usted dice, yo voy a ser pastor porque usted toma una decisión. No, es un llamado de Dios. Es donde usted dice, yo tengo el llamado de Dios para pastor y vuelo a oveja porque siempre estoy ahí con las ovejas y amo a las ovejas y ando detrás de las ovejas y siempre ando tratando de ayudar a todas las ovejas. Ese es el pastor, con muchos más ideas que tiene que desarrollar el pastor. Entonces usted puede ser llamado específicamente para algo y para eso necesitas la oración. Hechos capítulo 6 versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es muy importante. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra, estamos ahí metidos en la palabra, en lo que Dios nos está dando. Es bueno que usted estudie la palabra, es bueno que usted se prepare en la palabra, pero es bueno también orar
para que Dios te use en la predicación de la palabra. La oración también era clave en cada viaje misionero, tanto de Pablo como de sus compañeros. Dice Hechos capítulo 13, verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para que fueran a la obra misionera. Ahora, aquí hay algo muy lindo, habiendo ayunado y orado. Si usted ayuna, no voy a preguntar cuántos aquí ayunan, pero cuando usted ayune, que usted saca un día, usted dice, voy a ayunar, hoy voy a ayunar por algo específico. Cuando usted ayune, ore. Porque si usted ayuna y no ora, lo que está haciendo es dieta. Sí, eso es lo que está haciendo, dieta. O sea, no estás orando. Cuando usted ayuna, tiene que orar. Si usted va a ayunar en su trabajo, busque algún rincón por ahí y ore. Pero usted tiene que presentarle una lista de cosas al Señor por las cuales usted está ayunando, o algo específico por lo cual está ayunando. Y cuando oremos no seamos egoístas. No seamos egoístas. Hay gente que cuando viene a la iglesia, entra a la iglesia y ora y viene tal vez con un problema. Y entonces, Señor, tú sabes, Señor, que mi problema, Padre, mi problema. Uy, Señor, mi problema. Bueno, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Y están orando las ofrendas y usted, Señor, mi problema, tú sabes, mi problema. Y bueno, y ahora vamos a orar por la hermana tal que está enfermita y todo. Y usted, mi problema, Señor, mi problema. Todo solo para usted. O sea, tenemos que ubicar la oración. Si usted va a orar por usted, ore por usted, sí, pero también interceda por otros. Viene la oración con oración. Si hay que orar para las ofrendas, ore para las ofrendas. Que sea el tiempo donde usted está clamando a Dios a través de la oración en diversidad de cosas. Amén. Y ahora vamos al punto que nos trae esta noche, que es los cristianos hoy en día y la oración. Como vemos, la Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres piadosos en la oración. Sin embargo, hoy, ya lo vimos, el cristiano normal ora entre 1 y 7 minutos al día. Y vemos un gran contraste. Cuando estamos acercándonos a los últimos tiempos, cuando deberíamos de estar orando más que la iglesia primitiva, estamos orando menos y nos estamos acercando, día a día nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo. Deberíamos estar orando más, clamando más, no permitiendo que el enemigo venga a tomar ventaja, sino que nosotros estemos ahí más bien haciéndole la vida imposible al enemigo. Samuel Chowit dice lo siguiente: la preocupación del diablo es impedir que los cristianos oren. Nada teme de los que no oran. Trabajan sin oración y hasta viven una religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Tiembla cuando oramos. Parece que Satanás se regocija por la falta de oración de la vida de muchos cristianos hoy en día. Por eso la pregunta válida en este punto es: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué desempeña un papel tan grande en el discipulado la oración y en nuestra transformación hacia la madurez espiritual? La Biblia nos ofrece por lo menos 7 razones esenciales por las cuales debemos orar. 7 razones esenciales. Pudiéramos hablar muchas más. Vamos a hablar de 7 en esta noche. Número 1. A través de la oración tenemos una relación con Dios. Usted puede tener una relación con alguna persona sin hablar con esa persona. Una relación con su esposo, una relación con su novia, una relación con sus hijos sin hablar. ¿Verdad que es difícil? Es difícil. Bueno, lo mismo en el Señor. Tener una relación con Dios es la esencia de la vida cristiana y nuestro propósito en la existencia. Es lo que Dios busca recuperar con la humanidad después de su caída en el jardín del Edén. Vea esto, hermano. La Biblia nos da a entender que Dios bajaba todas las tardes a conversar con Adán. Y dice la Biblia en Génesis 3:8, dice que la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Oyó eso? La voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Eso está en Génesis 3:8. Y eso nos habla de una relación. Porque Dios siempre busca al hombre. Dios es quien, uno dice que el hombre busca a Dios. El hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre.
Fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te buscó, fue Dios el que te tocó para que pudieras venir y recibir al Señor. Fue Dios el que se acercó. Así que en ese momento el hombre falló y ahora a través de Cristo es la única manera en que nosotros tenemos una nueva entrada a la presencia de Dios, solo a través de Cristo. Y ahora tenemos esa libertad para usted y yo poder orar, para poder hablar con Él. Por eso la oración es el medio como nos comunicamos y hablamos con Dios. ¿Se acuerdan? En la Biblia habla del tabernáculo, y en el tabernáculo había un atrio, había un lugar santo, había un lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba. Los sacerdotes estaban aquí, había un lavacro, había primero un altar donde se hacían los sacrificios, y luego seguía un lavacro donde ellos se lavaban las manos, se purificaban y entraban al lugar santo. Y a la mano derecha había unos panes, a la mano izquierda había un candelabro que era la única luz que había en el lugar santo, y al frente había un altar del incienso. Y en el altar del incienso era donde literalmente él tomaba el sumo sacerdote y hacía una esencia. Había una esencia ahí que la tiraba él dentro del lugar santísimo, detrás de las cortinas, para que aquello se nublara y él pudiera entrar. Y casi que él entraba postrado al lugar santísimo y presentaba todas las oraciones del pueblo, esperando que ahí, en lo que se conoce como el arca, donde estaba el arca de la propiciación, donde estaban dos querubines, uno viendo frente al otro, y él esperaba ahí que bajara la presencia de Dios. De hecho, entre esos dos querubines, este espacio que había entre esos dos ángeles era lo que le llaman los judíos el asiento de Dios. Porque él esperaba que la presencia de Dios bajara hasta ese lugar. Eso era una vez al año. Cuando Cristo murió, dice la palabra, que aquellas cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, se partieron de arriba a abajo, como diciendo el Señor, ya no va a haber más ninguna oposición, ningún obstáculo, nada va a haber ahora. Cualquier persona que quiera venir puede entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tienes que esperar una vez al año para entrar a la presencia de Dios. Ahora usted lo puede hacer todos los días en el lugar donde usted esté. Ahí mismo en su cama usted puede entrar a la presencia de Dios. Y si lo adorna con alabanza y adoración, todavía mejor. Y si lo adorna con ayuno, todavía mejor. Y si lo adorna con palabra y proclama la palabra a través de la oración, todavía mejor. Porque eso es lo que el Señor busca. Dice que Él anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es a través de la oración y la alabanza que usted entra a la presencia de Dios. Dan Hayes lo dice de esta manera: primero soy llamado a la oración porque es la llave maestra para construir mi relación de amor con Jesucristo. Ahora, esto es importante. El cristianismo no se trata principalmente de reglas, es tener una relación con Dios. Así que si queremos tener una relación con Dios, entonces debemos orar. Él también, Samuel Chadwick, afirma que la oración es la prueba de la devoción. Ahora, note esto: si usted no ora, no hay devoción. Si usted no ora, no hay adoración. Si usted no ora, no hay comunión. Si usted no ora, no hay relación. Si usted no ora, no hay esa relación con Dios, no hay reflexión, no hay inspiración, no hay poder. Si usted no ora, no hay nada. Así de simple, porque sin mí, ¿se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Sin mí, nada pueden hacer. Necesitamos a través de la oración obtener ese poder, esa inspiración. Usted necesita ser inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hablas con el Espíritu Santo si no es a través de la oración? ¿Cómo hablas? ¿Cómo puedes ser inspirado por el Espíritu de Dios si no hablas con el Espíritu de Dios? Tienes que hablar con el Espíritu de Dios, decirles: Espíritu de Dios, bendíceme. Mire, cuando yo voy subiendo esas gradas, siempre que voy subiendo esas gradas, yo vengo hablando: Espíritu Santo, sube conmigo. Si no subes, mejor yo aquí me devuelvo. Sube conmigo, porque yo quiero que esté aquí su presencia. Yo quiero que esté aquí y que podamos predicar y que podamos hablar y hoy enseñar con toda libertad. Amén. A esto nos lleva al siguiente punto.
A través de la oración, Dios nos da el poder para vencer la tentación. De esto fue lo que hablamos el fin de semana, algo que tocamos por ahí, pero Cristo nos ha ungido a través del Espíritu Santo, así que ahora estamos revestidos de ese poder de autoridad para vencer la tentación, para luchar contra el enemigo, y todo eso se logra a través de la oración. Ahora, Lucas capítulo 22, en Lucas capítulo 22, Cristo enfrenta sus últimas horas en la tierra antes de ser crucificado. Él está ahora en el jardín del Getsemaní. Y es ahí en medio del sufrimiento en el Getsemaní, porque estar en el Getsemaní en ese momento era de gran significado para el Señor. Era la última vez que iba a estar ahí. Él ya sabía que lo que venía después de eso era solo dolor, eran golpes, látigo, burla. Él sabía que esa era la última noche en que él iba a estar tranquilo. Así que esa última noche podía ver él todo por lo que iba a pasar. Él sabía que había un Getsemaní ahí y que comienza en ese momento a pasar por su mente todo lo que va a suceder en el Getsemaní. Él comienza a enseñarle a sus discípulos también cómo vencer la tentación. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Luego Cristo pone en práctica lo que acaba de enseñar, y en el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el decir esas palabras de parte de Jesús, ¿por qué las está diciendo? Él sabe por lo que va a pasar. Humanamente, como Dios hombre en ese momento, él está tentado a decir estas palabras, si quieres de mí pasar de mí esta copa, pero él sabía que no iba a pasar, tenía que pasar por ahí. La tentación del enemigo sobre él en algún momento cuando estuvo en el desierto era convierte las piedras en pan, te daré todos los reinos si me adoras. Todo eso era lo que él supuestamente, lo que el enemigo creía por donde iba a poder tentar a Cristo. Pero el Señor tenía clara cuál era su misión en esta tierra. Así como usted y yo como iglesia tenemos que tener claro cuál es nuestra misión en esta tierra. Y nuestra misión es la de predicar su palabra. Nuestra misión es la de traer a otros para que conozcan de Cristo. Ahora, la tentación de Cristo para evitar el dolor en la cruz fue tan intensa que su sudor se convirtió en sangre. Dice Lucas 22, el verso 44, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué clase de oración sería esa? Yo me imagino a Jesús diciendo, bueno Señor, ya mañana, ya ahí tocó. ¿Verdad que no? No, él estaba orando intensamente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Los poros llegaron a dilatarse tanto que la sangre puede fluir de ellos en la forma del sudor sangriento. Algo que cualquier hombre cae muerto ahí mismo, según los expertos. Pero Jesús ahí estaba manteniéndose. Y a pesar de la tentación, él permanecía en oración. Se rindió a la voluntad de Dios y fue victorioso sobre la cruz y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Iglesia, tarde o temprano, escuche esto, usted también tendrá que pasar por su Getsemaní. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado por un Getsemaní. Yo sí sé lo que es pasar por un Getsemaní. Es un momento de prueba. Es un momento donde no hay hermanos, no hay anfitriones, no hay líderes, no hay pastores, no hay amigos, no hay familia, no hay nadie. Cuando usted está en el Getsemaní, es usted y Dios. Usted y Dios. Y ahí usted no puede salir corriendo, pastor, ore por mí. No. Ahí es un momento donde usted tiene que decir, aquí voy a tomar las armas. Y es el momento de orar.
es el momento de clamar a Dios. Porque yo puedo correr y decirle al pastor, ore por mí. Y tenga la seguridad que vamos a orar por usted. Pero cuando usted está en Getsemaní, la mayoría de ocasiones que estás en un Getsemaní, está solo. ¿Sabe qué había en el Getsemaní? Se caracteriza porque había muchos árboles de olivo. Y para sacar el aceite del olivo, tiene que ser machacado, presionado, de tal manera que pueda salir ese aceite. Bueno, Jesús estaba haciendo también ahí machacado, igual que como ese fruto del olivo. Y usted y yo, en algunas ocasiones, tendremos que pasar por ahí. Y yo espero no volver a pasar por el Getsemaní. Y el Señor, solo una vez pasaste, yo solo una pasé. Ya no quiero más. Pero si usted no ha pasado, cuando pase por el Getsemaní, que es el momento más difícil de tu vida, es el momento donde usted dice, hasta aquí llegué, es el momento donde usted se siente más solo que nunca, y es cuando usted dice, no hay salida para atrás ni para adelante, no hay cómo moverme. En ese momento es cuando miras al cielo y le puedes decir, Señor, aquí estoy, ayúdame porque tú eres el único que me puede ayudar. Y en ese momento dice la palabra que Jesús fue consolado y vinieron los ángeles y lo consolaron. ¿Y qué es lo que va a suceder con nosotros? El Señor también nos va a consolar. Amén. No hay nada más grande que no pueda vencer nuestro Dios. No hay nada más grande. Usted y yo tenemos la posibilidad a través de la oración de atraer esa bendición a nuestras vidas. Y aquí está el punto de todo esto. Después volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces les habló otra vez sobre la importancia de la oración y su papel en la tentación. Y dice Lucas 22, 39, dice, 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no entren en tentación. Iglesia, si quieres ser victorioso sobre todo tipo de tentaciones, debemos seguir el ejemplo de Cristo. El problema está en que gran parte del tiempo la oración es lo último que hacemos ante la tentación, cuando debería ser lo primero que hagamos frente a esa tentación. Y como resultado, la gente cae. Como resultado, la gente cae y falla. Porque en el momento que usted está siendo tentado, en ese momento tienes que tirarte de rodillas y clamar a Dios. Y no esperar a ver qué pasa. O a decir, no, yo me juego, si yo ya estoy, de que después de los miércoles yo estoy aquí ya, ahora sí, diablo venga para... Olvídese, no haga eso. Porque el diablo es poderoso también, pero Dios es todopoderoso, todopoderoso. Entonces usted puede reprenderlo y mantenerle, y dice resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero aunque Jesús lo reprendió, dice que él se hizo a un lado y después regresó de nuevo. Así que el enemigo siempre va a estar ahí tentando, el enemigo va a estar siempre tratando de hacerte la vida imposible, pero si usted se mantiene en oración y cuando viene la tentación usted se dobla sus rodillas y ora y clama a Dios, Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que somos más que victoriosos en Cristo Jesús? Dan Hart dice lo siguiente: ¿qué pasaría si viéramos a la oración como nuestra primera opción para que Dios nos diera valor y la fuerza antes de nuestras tentaciones? Sin duda, si lo oráramos más, cederíamos menos al pecado. Si usted sabe que usted tiene una debilidad, porque usted sabe que lo que a mí me tienta es lo mismo que a usted lo tienta, ¿verdad que sí? Si usted me pone aquí un billete de, ¿qué le digo? De Australia, tal vez usted pasa y vuelve a ver el billete y ni le hace gracia. Tal vez si fuera uno de 50,000 colones sí le hace gracia. Pero si yo lo veo, sí me va a interesar porque a mí me gusta coleccionar monedas y billetes. Colecciono desde los 12 años. Así que tengo monedas y billetes de todo el mundo, de todos los tiempos, y los tengo divididos en continentes y todo. Entonces un billete a mí me va a tentar, y este billete de quién será, está mal puesto, ¿verdad? La tentación. Pero tal vez para ustedes eso ni le fu, ni le fa. Y así lo mismo con otras tentaciones de más fuerza. Tal vez para usted esto no es tan difícil como lo otro, pero el enemigo sabe en qué eres débil. Pero le tengo una buena noticia, usted también sabe en qué es débil. Y si usted sabe en qué es débil,
entonces en eso se va a fortalecer en Dios para que el enemigo no te toque. Usted se va a fortalecer en Dios en eso que usted sabe que es débil y el enemigo no te podrá tocar. Amén. Otro punto importante, número 3. A través de la oración, Dios conduce y dirige nuestros caminos. Creo que todos necesitamos ser guiados por el Señor. De hecho, existen 2 áreas generales en la vida donde necesitamos la dirección de Dios. Una es en el conocimiento total de la verdad y moralidad ya revelada en la Biblia. Por ejemplo, su voluntad es que seamos salvos, su voluntad es que seamos transformados, su voluntad es que seamos a la imagen de Cristo, que alcancemos madurez espiritual, que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Y todo esto es solo parte de lo que Él nos ha revelado a través de su palabra, y entre más oremos y entre más escudriñemos, más se nos va a revelar. Y otra área en que necesitamos dirección es en las áreas prácticas de la vida, en las que no se mencionan en las escrituras. Por ejemplo, áreas como ¿con quién debo casarme? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿O qué universidad? ¿A cuál universidad debo asistir? Y son tal vez las más difíciles de discernir. Y la mayoría de estas preguntas encuentran su respuesta a través de la oración. Así que si obedecemos a Dios en las áreas, escuche esto, ya reveladas en la palabra de Dios, las áreas no reveladas serán mucho más sencillas de percibir. Sin embargo, si somos desobedientes a los deseos de Dios, si somos desobedientes a lo que Él nos ha revelado en su palabra, entonces lucharemos para encontrar su voluntad en otros asuntos. ¿Sabe por qué? Simple, escuche esto. Si usted no ora, le va a ser más difícil. Conozco una señora, esta mujer es una norteamericana, su nombre es Margarita Wills. Ella es una mujer que, ella tiene como 70 años, es una mujer que no tiene el don profético ni el don de sanidad, pero si hay algo que tiene Margarita Wills es que es poderosa en la oración. Poderosa en la oración. Usted puede encontrarse a Margarita Wills en cualquier lugar, en un supermercado, usted puede andar en el mall y encontrársela, o andar ahí por la calle y encontrarse a Margarita Wills, y usted llega y le dice: Margarita, mira, estoy pasando por una prueba o por un problema, para que detenga sus oraciones, y ella donde esté, en el mall, donde sea, inmediatamente le toma a usted las manos y comienza a orar. Ahí mismo. Ella es poderosa en oración. Y ahí mismo comienza a orar, y ahí mismo pone el problema delante de Dios, y tiene una fe tremenda, y ella sabe que Dios responde. Esa es la fe que está buscando el Señor en nosotros, una manera que usted y yo oremos de tal manera que no importa dónde estemos, usted pueda salir corriendo y decir: yo voy a orar por esta persona, y que no me dé vergüenza, no me importa, yo sé a quién estoy orando, yo sé a quién estoy clamando. Amén. También es importante tener en cuenta que a veces encontramos sabiduría y dirección para descubrir la voluntad de Dios, una a través de la oración, a través de la palabra, pero también la Biblia nos habla que a través de consejeros. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 1:8 muestra también el papel de nuestros padres, que hay consejería. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Santiago 1:5 habla de recibir directamente la sabiduría de Dios a través de la oración. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, anote esto, por favor, anote esto en algún lado. A través de la oración, Dios, de una manera milagrosa, abre y cierra puertas en nuestras vidas. A través de la oración, abre y cierra puertas en nuestras vidas. Así que tenga la seguridad de que Dios obra sobrenaturalmente para guiar y para dirigir nuestros caminos. Y creo que todos necesitamos este tipo de ayuda cada día en nuestras vidas. Amén. Número 4.
A través de la oración recibimos ayuda para servir a Dios. Spurgeon, el gran predicador de los años 1800, declaró lo siguiente: prefiero enseñar a un solo hombre a orar que a 10 hombres a predicar. ¿Oyó eso? Prefiero enseñar a uno a orar que a 10 a predicar. Andrew Murray dijo también: el hombre que moviliza la iglesia cristiana a orar hará la mayor contribución para la evangelización mundial en la historia. Iglesia, la oración aviva el poder del Todopoderoso en los creyentes. Aviva el poder del Todopoderoso en la iglesia. Y recuerde lo que mencionamos este fin de semana pasado: con Él somos todo, pero sin Él somos nada. ¿Qué dice Juan 15:5? Lo estudiamos la semana pasada: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una mirada cuidadosa a las Escrituras revela que todo lo logrado por Dios pasa a través de la oración. Y lo vemos en toda la Biblia. Los nacimientos de Isaac, de Samuel, de Juan el Bautista sucedieron a través de la oración. La sabiduría de Salomón, la dedicación del templo en los tiempos de Salomón y las liberaciones innumerables de Israel con respecto a sus enemigos llegaron a través de la oración. La obra de Cristo, la obra de la iglesia primitiva y la propagación del evangelio por el mundo entero vinieron a través de la oración. Y aquí hay una verdad muy importante: si queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y ministerios, solo vendrán a través de la oración. Solamente a través de la oración. Número 5. A través de la oración vencemos en la guerra espiritual la batalla entre el bien y el mal. La realidad de la guerra espiritual es clara en las Escrituras. Lo vemos en la vida y en el ministerio de Cristo. Los apóstoles, la iglesia primitiva. Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, quiere decir que nuestra guerra no es contra la persona, contra el jefe, contra el compañero, contra el vecino. Nuestra guerra es contra las huestes celestiales. Y es a través de la oración que usted y yo podemos usar el poder de Dios para salir victoriosos sobre Satanás y sobre las fuerzas del mal. Por eso la oración en la armadura, la oración es la armadura general en nuestra guerra espiritual. Usted se puede poner el yelmo de la salvación, todo lo que habla la armadura de Dios, pero Efesios 6:17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero dice el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, una cosa es que usted ore y otra cosa es que usted ore suplicando. ¿Verdad que es diferente? Porque usted puede orar: sí, Señor, y otra cosa es que usted levante las manos y suplique, que usted clame, que usted alce su voz. Porque usted puede orar de muchas maneras: puede orar en su mente, puede orar hablando y puede orar alzando la voz. Y cuando usted quiere orar alzando la voz, no se preocupe, que Dios no es nervioso. Usted expresa, decir: Señor, y usted, ¿cuánto lo han hecho? En un momento donde usted está pasando por una situación, ¿verdad que usted ha clamado así? Y usted dice: aquí es el momento, y usted suelta la oración: Padre. Me acuerdo de aquel hombre que en la Biblia que dice que caminaba y era ciego y escuchó, creo que era Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo. Dice que escuchó que venía Jesús. ¿Y qué hizo cuando escuchó que venía Jesús? Comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted cree que si iba con toda esa multitud hubiera estado: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Usted cree que lo hubiera escuchado Jesús? Bueno, sí, lo hubiera escuchado, pero era la fe, lo que salió ahí era fe. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo escuchó el Señor. Porque cuando usted clama, eso sale de lo profundo de su ser. El clamor es necesario delante del Señor.
Cuando clamamos por este mundo, ya por este mundo no podemos clamar ni siquiera Señor, es un clamor, Señor, por favor, ten misericordia de las almas que se están perdiendo, ten misericordia de este mundo, ten misericordia, Señor. ¿Y qué tenemos que agregar a eso? Señor, úsanos para tu gloria, úsanos para tu obra, danos palabra, danos sabiduría, enséñanos, Señor, a poder ir ahí y hablar con aquellos que necesitan de tu palabra. Amén. Número 6. A través de la oración, Dios nos concede paz. Si usted ha sentido que su vida está llena de tormentas, en estos días he escuchado a algunas personas decir, estoy pasando por momentos difíciles, la economía está terrible, y oigo a varios decir eso, pero tenga la seguridad que usted a través de la oración va a poder encontrar paz. Paz a través de la oración. Dice 1 Pedro 5:7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Descarguen todas sus angustias. ¿A qué venimos a la iglesia? A eso, Señor, y descargamos todo delante de Él. Por eso es importante la oración. Tenemos que clamar. La palabra nos habla de esa oración que viene de lo profundo, que usted pueda decir, Señor, aquí estamos. Además dice Filipenses 4, versículo 6, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? La paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que la oración es lo que alivia nuestras preocupaciones y el estrés. La paz de Dios comienza a inundar nuestros corazones cuando tomamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y las colocamos delante de Dios. Ahora, dígale al Señor en oración, dígale esto, repítelo conmigo. Señor, toma mi carga, toma mi yugo, toma mi problema. Toma mi preocupación, toma mis necesidades, toma la inquietud de mi corazón y líbrame en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Vio qué fácil? ¿Verdad que no es nada difícil? No es nada difícil, solo es hablar con Él. Y número 7, la última. A través de la oración, Dios nos sana espiritualmente y físicamente. Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Santiago 5, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué lindo. En la oración hay de todo. En la oración hay perdón, en la oración hay clamor, en la oración hay respuesta, en la oración hay respuesta para nuestras enfermedades, en nuestra oración, todo lo que abarca la oración. ¿Y qué hablar si tuviéramos más tiempo de poder hablar de la intercesión? Cuando usted intercede por su familia, cuando usted intercede por sus compañeros, cuando usted intercede por la iglesia, cuando intercede por los líderes, por los pastores, cuando usted clama a Dios para que haya un cambio, por ejemplo, en este momento en el mundo con respecto a este virus, cuando usted clama a Dios por esas cosas, tienen mucho material de qué orar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre Charles Finney? Charles Finney vivió allá por los años 1800. Él fue un gran evangelista que Dios usó poderosamente. Miles de almas se convertían a Cristo. A veces, como en el caso de la isla de Gales en Inglaterra, se convertía toda una ciudad. Se cerraban los bares y el avivamiento que se daba era poderoso. Pero
Charles Finney tenía un compañero del cual casi nadie lo menciona. Este hombre se llamaba Daniel Nash. Daniel Nash. Daniel Nash tenía un ministerio de oración poderoso. Daniel Nash era el intercesor de Charles Finney. O sea que mientras Charles Finney predicaba, Daniel Nash estaba orando detrás de una cortina o debajo del altar por ahí o por allá atrás. En algún lugar estaba Daniel Nash orando e intercediendo. Pero lo lindo de Daniel Nash es que cuando Charles Finney decidía ir a una ciudad a predicar, a levantar una campaña y predicar, dirigido por Dios, ¿sabe qué hacía Daniel Nash? Daniel Nash se iba 2 semanas antes de que Charles Finney fuera a esa ciudad, alquilaba una habitación en un hotel, se metía con agua y durante 2 semanas ayunaba y oraba intercediendo por la campaña que iba a traer Charles Finney. ¿Oyó eso? 2 semanas metido en un hotel. Si uno estudia más la historia con respecto a esto, dice que cuando Daniel Nash estaba orando en el hotel, gente que pasaba al frente se convertía ahí mismo, caía delante del Señor con un espíritu de arrepentimiento y no sabían qué estaba pasando. Y era que Daniel Nash estaba clamando, ayunando y orando por esas almas. Cuando Charles Finney llegaba a esa ciudad y comenzaba la campaña, miles se convertían al Señor. Habían milagros, habían sanidades, los bares se cerraban, era una locura todo lo que sucedía ahí. Pero habían 2 semanas que un hombre había pagado el precio para que esas almas se convirtieran. Lo interesante de todo esto es que el poder de Dios venía sobre Finney. El poder de Dios venía a través de la unción y el ministerio que tenía Charles Finney. Pero el poder de Dios y todo lo que sucedía ahí venía especialmente por las rodillas de Nash. Por las rodillas de Nash. Hoy nadie habla de Daniel Nash, pero sus rodillas en aquel tiempo hacían temblar al mismo infierno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hacían temblar al mismo infierno. Hermano, ¿y sus rodillas? ¿Cómo están sus rodillas? Ahí lo dejo para su idea, para que usted se lo lleve ahí. Entonces, en conclusión, a través de la oración, tenemos una relación con Dios para vencer la tentación. Podemos encontrar la voluntad de Dios a través de la oración. Logramos mucho para el reino de Dios. Ser victoriosos en la guerra espiritual, recibir la paz de Dios, ser sanados física y espiritualmente y desatar el poder de Dios. Como dice el guerrero de oración M. Bones, la oración no debe ser considerada como un deber que debe realizarse, sino como un privilegio que se goza, una delicia que siempre revela alguna nueva belleza. Eso es la oración. Ahora, escucha esto. Ahora cuando yo leía eso, ¿cómo puede ser? 10 minutos nada más, 10 minutos nada más, delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos han oído hablar de William Carey? William Carey fue el misionero que entró a China, entró a la India, perdón. A la China fue Hudson Taylor. Este misionero, William Carey, entró a la India y comenzó un movimiento misionero en ese lugar. Comenzaron a moverse por todo lugar para alcanzar a la India para Cristo. Eso fue allá también por los años finales de los años 1800, entrando a los 1900. Este hombre, escuche lo que hacía este hombre en un día normal. Escuche por favor, esto me impresionó mucho. Lo siguiente, escrito para pedirle disculpas a un amigo por la demora en responderle su carta,
muestra cómo muchas de sus obras avanzaron juntas en la vida de Guillermo Carey. Oiga lo que escribió Guillermo Carey o William Carey. Me levanté hoy a las 6 de la mañana. Leí un capítulo de la Biblia hebrea. Pasé el resto del tiempo hasta las 7 orando. Luego asistí al culto doméstico en bengalí con los sirvientes. Mientras me traían el té, leí un poco de persa con un munchi que me esperaba. Leí también antes de desayunar una porción de las escrituras en indonesi. Luego, después de desayunar, me senté con un pundite que me esperaba para continuar la traducción del sánscrito al Ramayana. Era un experto en lenguas y traducía a tal punto que todo lo que él tradujo en ese tiempo, hoy en día los misioneros lo utilizan cuando van a la India. Trabajamos hasta las 10 de la mañana, entonces fui al colegio para enseñar hasta casi las 2 de la tarde. Al volver a casa leí las pruebas de la traducción de Jeremías en el bengalí y acabé justo cuando ya era hora de comer. Después de la comida me puse a traducir, ayudado por un pundite jefe del colegio, la mayor parte del capítulo 8 de Mateo al sánscrito. En esto estuve ocupado hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 me senté con un pundite de Telinga para traducir del sánscrito a la lengua de él. A las 7 comencé a meditar sobre el mensaje de un sermón que prediqué luego en inglés a las 7:30 de la noche. Cerca de 40 personas asistieron al culto, entre ellas un juez de Sunder Dewani Dulut. Después del culto, el juez contribuyó con 500 rupias para la construcción de un nuevo templo. Todos los que asistieron al culto se fueron a las 9 de la noche. Me senté entonces para traducir el capítulo 11 de Ezequiel en bengalí. Acabé a las 11 de la noche y ahora estoy escribiendo esta carta. Después clausuraré mis actividades de este día con una larga oración. Y uno no tiene tiempo ni para un tweet con el Señor. Todo esto lo está haciendo reflexionar en esta noche. Ahora, usted lo va a tener ahí, están en las hojas de Facebook, ahí lo tiene. Pero para que usted tome en cuenta en esta semana, oiga esto, ideas para crecer en la oración. Reserve un tiempo fijo de oración a diario. Haga de la oración un hábito continuo. Aparte un lugar fijo para la oración, como el sillón del monte de Sión, ahí. Este libro que esté libre de distracciones, es muy importante. Si usted se pone a orar y tiene ahí la pantalla, está difícil que se concentre. O sea, usted ore en un lugar donde pueda concentrarse. Número 4. Esos son algunos temas que puede integrar y serán de ayuda para establecer en su tiempo de oración. Confiese sus pecados a Dios. Ore para ser lleno del Espíritu de Dios en su vida. Pida ayuda para caminar con Dios y poner su mente en Él. Dele gracias a Dios por todas las bendiciones de su vida. Ya con eso ya nos llevamos unos 10 minutos con eso. Alabe a Dios por quien Él es y lo que ha hecho para usted. Ore por los miembros de su familia. Ore por amigos y seres queridos inconversos. Ore por misioneros, pastores, iglesias, organizaciones cristianas, etc. Ore por sus propias necesidades. Otros 10 minutos, ya llevamos 20, 10 y 10 por ahí. Ore por su ministerio o ministerio. Si usted está liderando algún ministerio, ore por su grupo. Ore por los líderes del gobierno. Ore por dirección en su vida. Ore por oportunidades para evangelizar. Señor, ábreme las puertas hoy que yo pueda evangelizar. Mire, hermano, ¿qué le impide a usted? ¿Qué le impide a usted buscar a alguien para poderle hablar del Señor? ¿Qué le impide? Ore por los pastores y líderes de su iglesia, por favor. Ese por favor no está ahí. Considere hacer un paseo de oración por algún ministerio, iglesia, barrio, etcétera. Yo no sé si cuando usted entra por el lugar donde usted vive, usted ora por la gente que está a sus alrededores.
Señor, libra este lugar. Yo lo hago. Señor, que no caiga aquí ninguna maldición, ninguna peste, nada, Señor. Ore de esa manera. Cuando usted vaya a algún lugar, dése una caminata. Si usted tiene donde ir a caminar, venga aquí a la iglesia y camine por todo este lugar y puede orar un buen rato. Conozco personas que vienen y hacen eso, se van allá y andan caminando y andan orando. Únase al equipo de oración de su iglesia y ore por las necesidades que se presenten. Todos los lunes tenemos un grupo aquí orando, clamando, intercediendo. Inicie una reunión de oración, eso es muy bueno también. Si usted necesita orar con gente para que lo motiven, bueno, inicie un grupo de oración. Inicie un diario de oración y de seguimiento de sus propias peticiones y las de los demás. Eso es importante. Mi esposa lo hace mucho. Ella tiene su cuaderno y siempre está escribiendo. Y después le pone check a lo que ya Dios respondió. Eso es una gran bendición. Y de esa manera no se lo olvidan. Yo conozco a alguien por aquí también que lo hace. Que tiene su lista y que ella llega y le pregunta a uno. Ya dije ella, ¿verdad? Bueno, es Maggie, aquí está Mayita, la pastora Maggie. Maggie tiene un cuaderno y cuando ella llega y le dice a uno, ¿hay alguna necesidad? Sí, mira, ora por Andrés. Ok, listo. Y ella lo apunta, oro por Andrés, por esto y esto y esto. Y después de un tiempito ella llega y se acerca y dice, ¿ya respondió el Señor? Sí, ya, listo, check. Eso es fe. Así que ya te puse la carga, ahora se va a acercar a Maggie ahí a pedirle oración, pero eso es importante. Otro punto, haga un muro de oración, ¿se acuerda? Como el de cuarto de guerra. Pegue usted oraciones por todo lado, empapele la casa de palabra, ande por ahí orando por todas partes. Pegue peticiones de oración en su refrigerador. Aparte un tiempo de oración meditando para ir cuando va a la playa, salir a caminar, ir a un lago o un paseo. Eso también es importante. Saque esos momentos para hablar con Dios. Deje algo esta semana para pasar más tiempo en oración. ¿Qué es lo que te está frenando que no te permite orar? Si es las redes sociales, hágale un alto a eso. Dele un alto y diga, voy a cambiar estas redes sociales por orar un poquito más. Si es Netflix, voy a dejar la serie para más tarde, voy a orar. ¿Qué creen que es más importante? ¿Verdad? La oración. Haga un compromiso para ayunar y orar, dejando a un lado una comida o la de un día completo. Eso es una buena actividad que podemos hacer, que usted pueda decir, hoy no voy a comer nada, voy a ayunar y voy a orar. Lea libros y artículos sobre oración. Pero más que leer libros y artículos de oración, ore. Haga un estudio bíblico sobre la oración. Usted mismo empiece a buscar en la Biblia algo sobre la oración. ¿Qué pasó con aquellos pueblos que en algún momento llamaron a todo el pueblo a orar y ayunar? ¿Qué fue lo que pasó en esas historias? Haga un estudio bíblico sobre eso. Busque a alguien en su iglesia que fielmente ore y pídale que le ayude en esa área. Yo aquí tengo, ya les mencioné a Maggie, Rosita que está allá atrás, que es la líder de oración. Rosita es una guerrera de oración. Y cuando hay una necesidad ahí, yo salgo corriendo. Rosita, Analía también. Analía, usted podría orar por... Y yo sé que ella lo va a hacer. Que hay gente que está listo cuando dice, oren por mí en un chat y todo uno puede... ¿Ha visto eso? Y uno dice, ¿qué será eso? Manitas orando y que oren las manitas, o es que se arrodilla a orar de verdad, ¿qué será? Pero no, cuando usted le pidan oración, ore de verdad, Señor, saque un ratito. Mire, nosotros hemos estado ahí haciendo algo, estamos viendo noticias o algo y de repente entra un mensaje, que tal persona que pasó algo, que un accidente, que inmediatamente apagar tele, apagar todo y a orar. Porque eso es más importante, en ese momento alguien está necesitando nuestra oración. Amén. Y listo. Entonces, usted tiene todo eso en sus hojitas, así que usted puede buscar todo esto que leímos para que usted comience a hacer esa práctica de oración. Haga esa práctica de oración. Mire, desglose, si usted no sabe cómo orar, desglose el Padre Nuestro también, es una forma de orar. Desglose todo el Padre Nuestro y cuando usted esté orando, haga como decía el Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, entonces empiece alabando a Dios. Es una manera. Cuando usted empieza a orar, hermano, no empieza a orar ahí, Señor, tú sabes, Padre, que necesito que me ayudes en esto. De una vez, no. Usted entre en la oración. Padre, te alabo. Primero adórelo. Padre, te alabo, te adoro. Eres grande, eres fuerte.
Y si usted no tiene palabras de ese tipo, entonces busque los salmos y lea ahí uno de esos salmos donde David expresaba aquellas cosas bellas y usted comienza a sacar eso. Después, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Listo, ahora voy a comenzar a orar. ¿Por qué? Para que el evangelio comience a tocar a las almas. Y ahí usted va, ahí usted va. Y al final termina diciendo, en el nombre de Jesús, porque todo lo pedimos en su nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Y cuando usted se acueste, lo mismo. Cuando usted se acueste, no se acueste ahí nada más, pone la cabeza y me duermo. No, no, no. Dígale al Señor. Esto es algo que yo he estado haciendo últimamente. Últimamente lo he estado haciendo. Me acuesto y le digo, Espíritu Santo, ¿podrías hablarme a través de sueños en esta noche? Háblame a través de sueños. Háblame. Algo que me quieras enseñar, algo que me quieras dirigir, algo que quieras cambiar en mi vida. Espíritu Santo, háblame, porque Él habla en sueños. Él habla en sueños. ¿Y sabe qué ha pasado? Bueno, no ha pasado nada todavía, pero cuando pase yo les cuento. Pero sí, porque ya acabo de empezar, ¿verdad? Tampoco es que así, ¿verdad? Acabo de empezar, pero estoy siendo perseverante y le digo, Señor, Espíritu Santo, habla y trata conmigo. Y yo sé que el Señor está tratando porque todos soñamos. Y así entonces cuando usted se ve ahí que está soñando, ay, sentí que me está ahogando y que se cayó, ¿han sentido eso? Que se cae de un precipicio, ¿verdad? ¡Ah! Y abre los ojos y ay, no pegué. En lugar de estar soñando esas tonteras, mejor dígale, Señor, Espíritu Santo, habla mi vida, habla. Y te puede dar revelación. ¿Sabe qué me pasa mucho? Estoy durmiendo. Y el Señor, y de repente me veo predicando. Y digo, la palabra de Dios en tal, en Joel capítulo tal, y abro los ojos. Y a la par de mi cama tengo mi libreta y ahí mismo punto. Porque estaba predicando sobre tal tema y el tema y todo lo que ya está, listo. Y después comienzo a desarrollar el tema y cuando hay oportunidad vengo y predico. Así que muchos de los mensajes que usted ha escuchado nacieron en un sueño. Así que todo lo que Dios puede hacer mientras usted está durmiendo, hermano, disfrútelo. Porque Dios puede hablarte a través de sueños. Amén. Eso aprovéchelo. Y ya le dije al principio, ore como sea, sentado, de pie, acostado, como quiera. Si es corriendo, si a usted le gusta correr, si es en bicicleta, si es lo que sea, ore. Ore como sea, que Dios te va a escuchar. Amén. Se ponen en pie, por favor. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias porque hablar de la oración, Señor, es algo que no acabamos, Señor. Pero podemos decir en esta hora que nos has confrontado. Muchos vamos avergonzados, Señor, que no hemos pasado y que somos parte de esa estadística. Y qué vergüenza, Señor. Y todos te pedimos perdón en esta noche, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces, Señor, perder nuestro tiempo en muchas cosas y olvidar que tú eres la fuente de todo, Señor. Por favor, Padre, danos ese espíritu de oración, Señor. Pon ese deseo de oración en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor, que tengamos ese deseo de estar contigo, Señor, porque cuando doblamos nuestras rodillas y hablamos contigo, sabemos que tú estás ahí presente y comienzas a tratar con nosotros, comienzas a ministrarnos, comienzas a enseñarnos, comienzas a indicarnos qué debemos hacer. Señor, gracias porque mientras que el mundo corre de aquí para allá y no saben a dónde recurrir, nosotros tenemos a quién recurrir, Señor. Al Padre eterno, al Príncipe de paz, al Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque tenemos este gran privilegio, Señor, el gran privilegio de poder orar a un Dios vivo. Aunque millones están orando a sus dioses, nosotros oramos al Dios vivo. Gracias, Señor, gracias por eso, gracias por ese gran privilegio y porque también podemos hacerlo en cualquier momento, a cualquier hora, y tú estás ahí atento a escucharnos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, Señor, y que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta noche. Y háblanos, Señor, háblanos a través de sueños, háblanos, que podamos levantarnos el día de mañana con una idea fresca. Tal vez alguien está aquí preocupado por algo, Señor, porque tiene que tomar una decisión.
háblale a través de sueños, indícale cómo tiene que resolver eso. Y sabemos que tú lo puedes hacer, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Dios les guarde.